Saludos para todos, yo les voy a hablar sobre los desnudos en el arte. Entonces iniciamos con la prehistoria. En el arte paleolítico el desnudo se vinculaba al culto a la fertilidad, como se puede apreciar en la representación del cuerpo humano femenino. Aquí tenemos por ejemplo dos estatuillas que se conocen como Venus paleolíticas. Generalmente estas figuras tenían formas obesas con pechos y caderas grandes y normalmente eran talladas en caliza, marfil o esteatita. El desnudo de los hombres en la prehistoria normalmente era la representación del falo generalmente erecto, ya fuera en forma aislada o en cuerpo completo, y también esto era signo de la fertilidad. En la pintura rupestre son comunes las escenas de caza, de ritos y de danzas donde la figura humana hecha con trazos es representada en ocasiones destacando los órganos sexuales. Entonces en el caso de la mujer destacaban los pechos y en los hombres el falo, seguramente asociando esto a ritos aparetorios. Entonces, como ya mencioné, estas figuras que vemos aquí se conocen como Venus paleolíticas. Aquí tenemos la Venus de Willendorf, que voy a ampliar más adelante, y la Venus del Spug. Entonces la Venus del Spug es una pequeña estatuilla de bulto redondo tallada en colmillo de marfil y es de las Venus paleolíticas muy importante y representativo. Ok, siguiendo con Mesopotamia. Haciendo la investigación me di cuenta que muchas de las esculturas encontradas son de carácter sexual, como podemos ver aquí. Entonces, de esto podemos decir que en las culturas de Oriente Medio se tenía en general una visión muy positiva sobre el sexo y la sexualidad, ya que el sexo llevaba a un estado de felicidad. Entonces hay abundantes representaciones artísticas con escenas sexuales y una literatura sumeria y babilónica con bastantes relatos de carácter erótico. Por ejemplo, tenemos la Epopeya de Gilgamesh, un texto muy importante de esta cultura que yo había mencionado en mi exposición anterior, y en esta se presenta el sexo como uno de los placeres que el hombre debe disfrutar. En este periodo son más comunes las figuras femeninas, vistas como portadoras de la fertilidad y madres diosas, que las masculinas. Las figuras femeninas tenían pechos grandes y caderas amplias, como podemos ver aquí. Y ya más adelante, en el cuarto milenio antes de Cristo, las figuras se hacen más delgadas, pero se siguen enfatizando en los genitales y los senos. Este tema de la fertilidad también se ve en las figuras en donde las mujeres tienen las manos en el pecho o sosteniendo sus senos, ¿no? Y aquí tenemos la imagen de Ishtar, que fue la diosa babilónica del amor, la belleza, la vida y la fertilidad. Seguimos con Egipto. En Egipto la desnudez era vista con naturalidad y abundan representaciones como danzas, escenas de fiestas y celebraciones. Se reflejaba en el arte desde las escenas que muestran las fiestas y ceremonias de la corte hasta las escenas más populares que muestran el trabajo diario de campesinos, artesanos, pastores, pescadores y demás oficios, como podemos ver en esta pintura de aquí. En donde podemos ver hombres recolectando papiro para construir una barca y pues están desnudos. También está presente en temas religiosos, decoraciones de tumbas, y muchos de sus dioses representados en forma antropomórfica aparecen desnudos o semidesnudos en estatuas y pinturas murales. Igualmente aparece la representación del ser humano, sea faraón, esclavo, militar o funcionario, digamos, desnudo, en su estado desnudo. Otro factor que puedo mencionar que pudo haber influido es el clima, ¿no? Entonces los egipcios solían llevar poca ropa. En el caso de los hombres, ellos llevaban taparrabos, y si eran mujeres llevaban vestidos transparentes de lino. Entonces aquí tenemos las pinturas, tenemos la representación de la desnudez de los niños, aquí tenemos las bailarinas desnudas en las fiestas y ceremonias. Como ya había mencionado, los hombres construyendo la barca, y esto que se usó para decorar una tumba, que es una bailarina acróbata desnuda. Avanzamos y pasamos a Grecia. Entonces la idea de ofrecer a la vista pública el cuerpo humano desnudo, digamos de una forma estética, artística, fue precisamente griega. Los atletas competían desnudos en los juegos deportivos ante la mirada de miles de espectadores, y estos muchachos practicaban deporte desnudos. Por tanto, las esculturas mostraban cuerpos varoniles y se ubicaban en santuarios, templos, paisajes funerarios sobre las tumbas de los cementerios, entre otros. Entonces el desnudo que inventan los griegos no tiene una connotación negativa, es más una forma de vestido y era algo muy hermoso y digno para ellos, ¿no? Y también se utilizaba para diferenciar sexo
sexos, etnias y clases sociales. Para los artistas griegos, la exaltación de la belleza era signo de divinidad, entonces estos cuerpos desnudos eran representación de lo bello, por tanto relación con lo divino, eran cuerpos como ya mencioné, bellos, carentes de enfermedades, atléticos. Desde finales del siglo VIII a.C. el desnudo era algo exclusivo de los varones, por eso es que uno tiene más presente como la imagen del cuerpo masculino, y siglos después es que ya viene el desnudo femenino. En las esculturas que elegí entonces tenemos los kuroi, que es el plural de kouros, que significaba juventud en griego. Estas eran las primeras representaciones de la juventud y la belleza y fueron esculturas que se usaban como ofrendas para poner en los santuarios de Apolo, que era el dios de la juventud. Tenemos aquí además un torso masculino y aquí la imagen del atleta Polícleto. Continuamos con Roma. Entonces, como habíamos visto ya en exposiciones pasadas, la mayor parte de estatuas romanas son copias de obras griegas o están inspiradas en ellas. Sin embargo, las actitudes hacia la desnudez que tenían los romanos diferían muchísimo de las concepciones griegas. Estar desnudo para los romanos era algo que podía llegar a ser ofensivo o incluso de mal gusto. Ni siquiera en los baños termales, que eran lugares en donde pues uno podía estar desnudo, esto era bien visto. Plutarco decía que para los romanos primitivos era vergonzoso exponer su cuerpo desnudo a los más jóvenes, y esto de la desnudez incluso fue retomado por Ovidio en sus poemas, cuando él decía que la desnudez era algo no propio entre romanos. También Augusto trató de reformar muchas fiestas religiosas para suprimir la desnudez. Cuando los romanos se despojaban de la ropa era para practicar ejercicio e incluso así trataban de cubrirse los genitales o la parte de atrás. Por ello, en las figuras de arte se mantienen vestidos con algo parecido a un taparrabos, algo como una falda o incluso como algo que podría parecer una pantaloneta para hacer ejercicio. También es importante mencionar que otra de las connotaciones negativas para los romanos era que la desnudez se relacionaba con la derrota en la guerra. Entonces a los cautivos de guerra se les despojaba de todo se les hacía esclavos y luego estos eran puestos en venta, ¿no? Y la mayoría de veces eran vendidos desnudos. Entonces pues de aquí era algo que se le podía sumar a esa concepción tan negativa que ellos tenían. Continuamos con la Edad Media. Entonces de la Edad Media realmente no hay mucha información sobre los desnudos, pero tenemos, digamos, que esta aparece en pequeños episodios relacionados con la historia sagrada, los martirios de los santos, el paraíso o el infierno. Entonces cuando se habla de desnudos se habla de demonios, de lo prohibido, de lo castigable, de lo censurable. Entonces en este periodo de tiempo, digamos, se perdió esta imagen artística y estética que se venía trabajando con los ideales clásicos. También en el pensamiento medieval, el cuerpo humano muchas veces era visto como la parte vergonzosa física de lo que representaba el alma. Entonces continuamos con el Renacimiento, pero antes puse esta imagen del Jardín de las Delicias, la ubiqué entre estos dos periodos de tiempo y más adelante la voy a retomar. Entonces, bueno, como mencionaba, Renacimiento. Entonces la belleza en el Renacimiento deja de ser simbólica como en la era medieval para tener un componente más racional que se basaba en la armonía y la proporción. Entonces el desnudo renacentista se inspira en modelos clásicos grecorromanos, aunque con una función diferente a la que tenían en la antigüedad. Entonces en Grecia el desnudo masculino se usaba para ejemplificar la figura del héroe. En la Italia renacentista el desnudo tiene un carácter más estético, más vinculado a una nueva forma de entender el mundo, alejada de preceptos religiosos. Entonces podemos ver cómo el ser humano se ubica nuevamente como centro del universo. Destaca entonces principalmente el desnudo femenino debido al mecenazgo de nobles y ricos comerciantes que demostraban de esta forma su posesión privilegiada en la sociedad. El arte renacentista, también podemos decir, recupera el desnudo clásico como ejemplificación de la belleza ideal, tanto física como moral. Entonces en las pinturas que puse tenemos aquí la alegoría a la belleza, la creación de los astros y las plantas de Miguel Ángel y The Calumny of Apelles.